La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy nuestro tema es súper interesante, como todos los días, pero hoy este tema es esclerosis múltiple, la enfermedad de las 1000 caras, así se la llama. Quien va a explicarnos sobre esta enfermedad es el doctor Nicolás Ebreinhoff, él es neurólogo. Pero para conocer un poquito más sobre el tema, podemos ver esta placa que habla de la esclerosis y dice lo siguiente. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria crónica del sistema nervioso central que afecta a personas de cualquier edad, pero más frecuentemente adultos jóvenes, 20 a 40 años. Predomina en mujeres, 3 mujeres por cada hombre. La inflamación ocurre cuando las células inmunitarias del propio cuerpo atacan al sistema nervioso. Entonces, la lesión hace más lentos o bloquea los mensajes entre el cerebro y el cuerpo. Esto es la enfermedad de las 1000 caras, esclerosis múltiple. Ese es el tema que vamos a hablar hoy con el doctor Ebreinhoff, que va a estar con nosotros en instantes nada más. Al inicio del programa, nosotros siempre hacemos algo. Agradecemos, porque es de bien nacido ser agradecidos, porque siempre tenemos algo bueno en nuestra vida, por lo cual ser grato, y la gratitud es el primer paso a la prosperidad, a la felicidad, que es lo que queremos todos. Entonces le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Podemos seguir agradeciendo porque siempre hay algo por lo cual agradecer. Yo particularmente agradezco inmensamente que estés del otro lado asistiendo a nuestro programa, que lo hacemos con mucho amor y con un equipo de profesionales de primer nivel. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte, volvemos ya. Ya estamos con nuestro invitado en el programa de hoy, el doctor Nicolás Ebreinhoff, neurólogo, amigo de la casa. ¿Qué tal, Nicolás? Bienvenido al programa. ¿Cómo te va? Súper bien, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder estar con ustedes y hablar de lo que puedo opinar sobre la neurología. Así mismo, bueno, y por eso te invitamos, porque este tema se escucha mucho. Esclerosis múltiple, escuchamos, pero realmente no sabemos muy bien. Sabemos que es una enfermedad que la persona que tiene muchos problemas. Se llama la enfermedad de las 1000 caras, pero queríamos que nos expliques un poquito esto. ¿Es una enfermedad autoinmune que el mismo cuerpo rechaza al cuerpo? ¿Así es? Sí, básicamente es, dentro de las diferentes clases de enfermedades, nosotros tenemos enfermedades degenerativas, por ejemplo, que son las que mueren neuronas, por ejemplo, Alzheimer, Parkinson, inflamatorias o infecciosas. En este caso es una enfermedad inflamatoria, o sea, hay un proceso inflamatorio, una reacción de defensa del cuerpo que ataca algunas estructuras, específicamente del sistema nervioso central. El sistema nervioso central es cerebro y médula, o sea, encéfalo sería cerebro, cerebelo, tronco encefálico, médula espinal. Sí. Produce pequeños focos chiquititos de inflamación. Cuando se inflama esta zona, sabemos que la neurona tiene un cuerpo neuronal, por ejemplo, está acá en la superficie, el cuerpo de la neurona, sí, que es una célula. De ahí sale un cablecito que va hacia abajo, se llama axón, y el cablecito se rodea de una vaina de mielina. Entonces, el cuerpo
va a estar en lo que le llamamos sustancia gris, en la Sí, superficie en este sí. caso. Y desde ahí parte la vaina de mielina, digamos, el axón, que es el cable de electricidad, es el axón. Generalmente esta enfermedad afecta principalmente la vaina de mielina, que es lo que recubre el cablecito Sí, Entonces, sí. produce un proceso inflamatorio que al comienzo inhibe la transmisión nerviosa y después, si la inflamación fue muy importante, daña esta estructura y se produce como una pequeña cicatriz en ese lugar. A eso es lo que le llamamos placa. Sí. Entonces, hace muchísimos años ya los neurólogos identificaron que habían pequeñas lesiones, múltiples lesiones pequeñas en diferentes partes del encéfalo y de la médula, y le llamaron placas múltiples, esclerosis en placa. Esclerosis porque viene a ser un tejido cicatricial. La manifestación clínica es muy característica en general, ¿verdad? Se manifiesta con algún trastorno neurológico que aparece de un momento a otro de la nada, por ejemplo, visión borrosa o ceguera, que después de unos días habitualmente puede recuperarse espontáneamente. O sea, el paciente recupera solo, la limitación del proceso inflamatorio es algo natural. Si yo me golpeo se hincha y después de un tiempo se deshincha. Sí. Entonces, es autolimitado el proceso inflamatorio, entonces el paciente muchas veces después recupera nuevamente. Puede ser, por ejemplo, quedó ciego y después recuperó de a poquito, quedó débil en una pierna, después recuperado a poquito, tiene trastorno de la sensibilidad. O sea, múltiples síntomas, muchas formas de expresarse puede tener efectivamente la enfermedad, pero una de las características es que el paciente generalmente tiende a recuperar solo para volver a tener una recaída en el futuro. Entonces, se manifiesta con recaídas, que es el momento que tiene la debilidad o el trastorno sensitivo o el trastorno sensorial, visual, por ejemplo, con recuperación espontánea y nuevamente recaídas en el futuro. O sea, una persona puede estar teniendo esclerosis múltiple, o sea, comienza el tema de la mielina que no funciona y que no le... lo que explicaste que me cuesta tanto explicar a mí. Hay un Ustedes proceso entendieron. inflamatorio en una Eso. zona específica Sí. y corta la comunicación correcta de una parte del sistema nervioso Claro. hacia la pierna, hacia los Sí. brazos, hacia los ojos, O sea, por ejemplo. comienza de la nada. Uno no es que Comienza de tiene la un nada. dolor o qué sé yo, alguna cosa así. Y de repente, no sé, no ves bien, visión nublada o qué sé yo, algo, te tiembla la mano, no sé, alguna cosa que Un trastorno, una debilidad de la mitad del cuerpo, Sí. parece un accidente vascular. O sea, Sí. parece un derrame, como dice la gente Sí, vulgarmente. sí. En paraguayo típicamente se acuesta, toma agua, toma un sedante, duerme bien, Al día sigue siguiente igual, está bien. consulta con un médico acá, otro allá, no, debe ser la rodilla, debe ser el brazo, Sí. le da cualquier remedio y mejora después de un tiempo. Claro, y al mejorar después de un tiempo, Deja de lado, mejora, claro. ¿verdad? Porque mejora, pasa ese síntoma. Los síntomas mejoran a veces, pasa de lado y Pero esa el fue una daño recaída. Puede ser un cuadro gigante de vértigo, ay, tomo antivertiginoso, después de una semana me desaparece. Sí. Es ahí la importancia de recurrir a un médico Dios mío, para pero, que le evalúe, porque un vértigo, por ejemplo, de origen central, que sería en el caso de la esclerosis múltiple, sería una lesión del sistema nervioso central. Sí. Generalmente va a tener otras manifestaciones clínicamente visibles, en la mayoría de los casos que no son solamente el vértigo. Lo que pasa es que también cuando pasan este tipo de cosas, las personas que tenemos seguro privado, vamos a urgencia del Sí. seguro, ¿verdad? Y los médicos que están ahí atendiendo urgencia justamente, a lo mejor no pueden pillar que es una cuestión neurológica, sino que pueden pensar que es eso, ¿verdad? No, te doy algo para el vértigo, te doy... En realidad es una enfermedad bastante especial. Incluso a los especialistas se nos puede pasar Ajá. una esclerosis múltiple. O sea, no es algo que sea muy evidente en una sola recaída, ¿verdad? Ya. Mucho más fácil es hacer el diagnóstico cuando el paciente ya vino referido por otro porque ya tiene un montón de cosas acumuladas y ya tuvo un déficit de la visión en el pasado, ya tuvo una debilidad en la mitad del cuerpo, después tuvo un déficit de la visión ahora. Vuelve a recuperar. Entonces, para nosotros el camino está hecho, es fácil el diagnóstico. Claro. Pero en una primera recaída, como le llamamos nosotros, el primer PUSE, que es la primera manifestación clínica, no es fácil hacer el diagnóstico y no es posible hacer el diagnóstico básicamente casi nunca, porque uno de los criterios diagnósticos es el hecho de tener una evolución en el tiempo. Entonces, que haya tenido ya una recaída antes, o sea, en la primera recaída, en la primera manifestación, es casi imposible hacer el diagnóstico. Podemos tener una sospecha, podemos hacer los estudios adecuados, en una resonancia magnética se ve. Muchas veces no se tiene acceso a eso, te dicen, no, vamos a hacer una tomografía que tenemos ahí, que es fácil, se hace en un ratito,
y en la tomografía no se ven lesiones. En la resonancia sí. Y en la resonancia pueden verse las lesiones inflamatorias. Claro. Pero si vos decís, bueno, tengo un mareo, me voy a hacer una resonancia, Tampoco exagerado, no justifica. Pero justamente el examen clínico normalmente puede diferenciar en la gran mayoría de los casos un vértigo periférico. Sí. Generalmente cambia con la posición, cambia con algunas maniobras de estimulación que nosotros podemos poner en evidencia, Sí. que es vértigo periférico. Claro. No se justifica una resonancia. Sí. Pero uno de los indicadores para sospechar que sea esclerosis múltiple es que haya tenido el Recaídas. paciente varios Más de un episodios. Sí. Ah, Y también no se puede lo adivinar, no se puede- digo yo, o sea, no se es puede difícil hacer el pescar. diagnóstico en una primera, pero se puede en algunos casos, porque tiene que haber básicamente dos criterios: la distribución en el tiempo, como mencioné, que haya repetición de déficits neurológicos que podemos atribuir a esa enfermedad, y segundo, que haya una distribución en el espacio. O sea, hablamos de esclerosis múltiple, tiene que haber diferentes partes del sistema nervioso central afectadas por estos focos inflamatorios. Entonces, si yo tengo una lesión en la médula, tengo una lesión en el cerebelo, tengo 3 lesiones en la corteza, o sea, alrededor de los ventrículos del cerebro, tengo una lesión baja en la médula dorsal, el diagnóstico está hecho. Claro. Yo le digo al paciente, ¿qué pasó? ¿Tenés esta lesión? Ah, sí, vos sabés que, doctor, hace 2 meses luego yo tuve dificultad para caminar y recuperé. Y hace 2 años tuve una dificultad que no veía bien y me recuperé otra vez porque me puse unas gotitas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo más de una lesión, ya tengo el diagnóstico en la primera resonancia. Pero sí es indispensable tener una resonancia magnética para poder pensar en establecer un diagnóstico. Fantástico. Bueno, vamos con este primer material, por favor, porque casi que vamos a hablar mucho de este tema. A ver. La conducción nerviosa se hace a través del axón, que es una extensión larga de la neurona, que está rodeado de una sustancia llamada mielina. La vaina de mielina parece ser el objeto del sistema inmune, pero también hay deterioro del axón y a largo plazo el cuerpo neuronal. Las lesiones inflamatorias se distribuyen a lo largo de la sustancia blanca, nervio óptico, áreas periventriculares, cuerpo calloso, cerebelo, médula espinal, que son partes que principalmente conectan diferentes partes del sistema nervioso entre sí o con otros órganos y tejidos. Bueno, era lo que ya nos explicó el doctor al inicio, ¿verdad? Pero un detalle que es importante es que con el correr de los años, el aumento de los medios de diagnóstico disponibles, las resonancias de mayor potencia, por ejemplo, y otros medios diagnósticos que se tienen en otros países, también se llega a la conclusión que no afecta solamente la mielina, también afecta a las neuronas. O sea, algunos hablan de que hay un componente degenerativo también en la enfermedad. Primero ocurren muchos cuadros inflamatorios múltiples, pero en un momento empiezan a morir las neuronas. O sea, no es solamente la conexión. Claro. ¿Entiendes? Y eso es también peor. afecta, claro, también va afectando la sustancia gris con el tiempo, también va habiendo una atrofia cerebral con el tiempo y puede haber un deterioro global de todas las funciones superiores. O sea, memoria, atención, concentración, ánimo, ¿verdad? Capacidades ejecutivas de resolver problemas, por ejemplo. Entonces, a largo plazo, si no se tiene una forma de atajar estos cuadros repetitivos de inflamación, el tejido cerebral se va dañando en todas partes, y también la médula espinal y otras estructuras del sistema nervioso central. Perfecto. Bueno, yo ya quiero hablar de tratamiento y que me diga qué se hace, pero tenemos mucho material y tenemos que ir por parte, porque siempre me apuro con este tema. Quiero ya la solución, ¿verdad? Bueno, hay mucha gente con esclerosis múltiple en nuestro país, doctor. Hay varios pacientes con esclerosis múltiple, hay muchos. Hay muchas cosas llamativas con relación a esta enfermedad. Lo primero que se remarcó cuando empezó, digamos, a hacerse más el diagnóstico, que es con la existencia de resonancia magnética en otros países, se remarcó claramente una distribución geográfica en el mundo. Y en países grandes, por ejemplo, en Estados Unidos, vieron que claramente se distribuía más en una zona de Estados Unidos, el norte, noroeste, por ejemplo, ¿verdad? En Europa se distribuía más claramente en el norte. O sea, al comienzo
podría decirse, no, lo que pasa es que no se hace el diagnóstico. Se entiende si es Paraguay comparado con Europa, Sí. ¿verdad? Pero en un mismo país o en un mismo continente, con los mismos medios, con las mismas capacitaciones, o sea, médicos especialistas, Sí. accesibles, en todas las regiones se notaba una diferencia en la distribución geográfica de esta enfermedad. Entonces, se considera que hay muchos factores ambientales que pueden influir en la enfermedad. ¿Como por ejemplo? Y, por ejemplo, la exposición al sol. Entonces, ahora se cree que hay una relación directa entre la cantidad de vitamina D que la persona produce por exposición al sol. Disminuye el riesgo, cuando tenés vitamina D normal, disminuye el riesgo de esclerosis múltiple. Claro. O sea, la exposición solar podría ser un caso de un entorno que puede proteger, digamos, Sí. de la esclerosis múltiple de cierta manera. También hay una relación aparentemente con la microbiota intestinal. Nosotros sabemos que dentro del tubo digestivo tenemos muchísimos elementos de las defensas, digamos, Sí. muchas células, muchos receptores, todo Las para evitar bacterias, que sí. entren las bacterias o que no entren estas o que no entren aquellas toxinas. Entonces, es el lugar donde más probablemente se generen anticuerpos. Entonces, la cantidad de bacterias que tenemos en el intestino y el tipo de bacterias o parásitos podría tener una influencia en la existencia de estos anticuerpos específicos. No sabemos la causa de la enfermedad, pero sabemos que es una inflamación dirigida a algo que básicamente se equivoca y Sí. ataca una parte de nuestro sistema nervioso. Entonces, basados en esos principios, se puede hacer el tratamiento. Conociendo que es un cuadro inflamatorio, por ejemplo, se recurre a antiinflamatorios para el tratamiento que usted medio empezó a Claro, sugerir, claro. ¿verdad? Pero hay tratamientos mucho más avanzados que básicamente son para evitar que se formen estos anticuerpos dentro de todo. Algunos otros prometedores que están en investigación, y hay varios tipos de no sé si podemos hablar un poquito más tarde de eso. Sí, porque ahora tenemos que ir al corte, la musiquita nos indica eso, a la vuelta continuamos charlando sobre este tema tan importante y el doctor tocó algo, microbiota. Nosotros somos fanáticos de la microbiota y de cuidar la microbiota y cómo eso influye en todo el organismo y en todas las enfermedades o prevención de enfermedades. Volvemos enseguida. Muy bien, continuamos charlando sobre esclerosis múltiple. Ahora tenemos este material que habla de las causas. Vamos a ver. Causa de la esclerosis múltiple. Es desconocida, pero se considera que influyen factores genéticos y ambientales, como infecciones virales, el tabaquismo, la deficiencia de vitamina D, la obesidad infantil. Aparentemente, la higiene excesiva durante la infancia aumenta el riesgo. Se cree que la parasitosis en la infancia tiene un efecto protector y que hay una relación con el tipo de bacterias que viven en el intestino, por lo que quizás la alimentación, uso de antibióticos y otros factores relacionados a la microbiota normal podría tener relación con la enfermedad. Bueno, escuchaste. Súper importante tener en cuenta lo que mencionamos recién. El tema de la microbiota intestinal puede tener una influencia directa con la aparición de ciertas enfermedades como aparentemente esta. Entonces, también relacionado a eso probablemente se demostró que parece haber mucha protección cuando un niño, por ejemplo, se expone a la tierra, juega en el barro. O sea, el exceso de limpieza evita que, famoso decíamos, Sí. estoy desarrollando anticuerpos. Sí. Efectivamente, probablemente uno se está exponiendo a cierto grupo de parásitos, de bacterias, de gérmenes del medio ambiente y produce anticuerpos que de cierta manera son buenos. Claro. Cuando uno no se expone a esos gérmenes, probablemente está produciendo anticuerpos contra otras cosas Y que el no día son de que la se- naturaleza y en claro. algún momento probablemente produzcan enfermedades inflamatorias. Entonces, todos los excesos son malos aparentemente. Sí. O sea, el exceso de limpieza, tener a nuestro hijo absolutamente cuidado como una burbuja para Sí. que no toque el piso,
puede aumentar el riesgo de ciertas enfermedades, porque no hasta la alergia. No se prepara, Su sistema inmune no está desarrollado de forma normal, digamos, ¿verdad? Entonces, es una enfermedad inflamatoria, afecta primero que nada a personas jóvenes. Por eso la repercusión en la sociedad, porque produce una invalidez probablemente en esta persona que es progresiva. Un día no puede ver bien, otro día no puede caminar bien, progresivamente va produciendo un aumento de la invalidez y la dependencia. En algún momento ese paciente pierde la posibilidad de trabajar, pierde la posibilidad de caminar. Entonces es un gasto indirecto para la sociedad, o para alguien. Y también deja de producir el paciente y tiene que tener un tratamiento súper caro, ¿verdad? Entonces es una enfermedad que tiene una repercusión económica gigantesca en la sociedad, afecta a gente joven y afecta, por suerte, digamos, países ricos, porque hay muchísima inversión en la investigación, hay muchísima inversión en el desarrollo de nuevas terapéuticas muy prometedoras. Los medicamentos actuales son muchísimo más eficaces que los que había hace pocos años atrás, ¿verdad? Hace pocos años no disponíamos de una gran gama de medicamentos que ahora ya tenemos disponibles incluso en Paraguay. Qué bueno. También es importante el tema de la incidencia de la enfermedad en personas jóvenes porque hace que la persona afectada, sus familias, su entorno, su grupo de amigos, se organice y hay, por ejemplo, organizaciones de ayuda, organizaciones de pacientes, organizaciones de familiares. Con todo esto se obtuvo hace poco en Paraguay una ley para la esclerosis múltiple. La ley ya se sancionó, ya está promulgada, toda la ley ya está vigente, pero todavía no se hizo la reglamentación de esta ley, que tiene que hacerla el Ministerio de Salud. Esta ley contiene básicamente la importancia y la obligación del Estado de ocuparse del diagnóstico, del tratamiento, de la rehabilitación de los pacientes, de todo lo que implique la esclerosis múltiple. Ahora, ¿cuál es nuestra realidad? El Ministerio de Salud no tiene resonador magnético. O sea, en el sistema público no se puede hacer diagnóstico. Tiene que comprar. Se tiene que recurrir a la DIVEN, o se tiene que recurrir a la Caridad, o se tiene que recurrir al IPS, si tiene IPS el paciente, o al privado, gasto que va a correr por cuenta del paciente, ¿verdad? La medicación es cara. El tratamiento de fondo básicamente sale en promedio 11 o 12 millones de guaraníes, el más barato de ellos. ¿Qué, por mes? No. Por mes. ¿Por mes? Por mes. Entonces, es un medicamento que no es accesible para cualquier persona, ni siquiera de nivel medio, digamos. O sea, no cualquiera puede pagar esa suma solo en ese medicamento, porque implica otros tratamientos, también fisioterapia, reeducación, otros medicamentos que se pueden necesitar. Entonces, es una enfermedad cara para asumirla como persona, o sea, como familia. Individualmente. Entonces, es súper importante que haya un apoyo del Estado, un respaldo de los entes del Estado para poder solventar esta enfermedad que, si se lleva un tratamiento adecuado, una reeducación correcta, el paciente puede tener una calidad de vida súper buena, puede vivir normal prácticamente. En la mayoría de los casos podemos detener bastante esa enfermedad. Qué fantástico. Bueno, esa es la buena noticia. Vamos con el siguiente material, por favor. Síntomas de la esclerosis múltiple. La neuritis óptica retrobulbar o inflamación del nervio óptico con disminución de la visión revela la enfermedad en una cuarta parte de los casos, especialmente en adultos jóvenes. Los trastornos sensoriales corresponden a hormigueo, disminución de la sensibilidad o incluso anestesia, dolor, sensación de opresión, edema, opresión, calor, frío. El signo de Lermit es una impresión de descarga eléctrica muy corta a lo largo de la columna vertebral, a veces de las extremidades, que aparece al flexionar la cabeza hacia adelante. Otros síntomas son raros en el comienzo de la enfermedad, pero comunes en la fase de estado: visión doble, parálisis facial central o periférica, neuralgia del trigémino, trastornos de pronunciación, de la deglución, del control urinario, fatiga, trastornos cognitivos. Doctor. Súper clara la explicación. Justamente una manifestación frecuente inicial es la ceguera o la disminución de la visión, digamos, ¿verdad? Nosotros hablamos de agudeza visual. ¿Qué es lo particular de esto? La agudeza visual es un problema del nervio para atrás, o del cerebro o del nervio.
o de la retina, digamos, ¿verdad? Pero no es un problema de las lentes que están dentro del ojo. Sí. Nosotros tenemos la córnea, tenemos el cristalino que hacen que la imagen se forme en la retina, entonces eso es un vicio de refracción nomás si se corrige con anteojo. Sí. O sea, este problema de la esclerosis múltiple, esa neuritis, inflamación del nervio, no mejora nada con un anteojo. O sea, el paciente va al oculista, le pone lente, vamos a ver, qué sé yo, ahora, y no ve nada todavía. O sea, la disminución de la agudeza visual no se corrige con lentes. Eso, por ejemplo, es importante, ¿verdad? Sí. Porque se diferencia ya de un problema de refracción nomás. Y muchas veces no mejora. Entonces, cuando hay un cuadro de déficit de la visión, nosotros evaluamos, es de origen central, le hacemos una dosis altísima, por ejemplo, de corticoides. Queremos desinflamar ese nervio porque es una manera de cierta manera, evitar que el paciente quede ciego. Claro. Porque muchas veces, si la inflamación es muy intensa, se dematiza el nervio, se inflama demasiado, se dañan las fibras y a veces no es reversible. Muchas veces queda ciego. Entonces, nosotros hacemos un enérgico tratamiento con corticoides, por ejemplo, se le interna al paciente, se le trata para tratar de controlar esa neuritis óptica, ¿verdad? Muchas veces recupera. Y después de un tiempo puede aparecer cualquier otro síntoma. Y muchas veces cuando hace mucho calor, cuando el paciente está muy nervioso, qué sé yo, vuelve a manifestarse el síntoma inicial. Por ejemplo, no veía bien, se recuperó del todo. Un día que hace mucho calor, hace mucho ejercicio, de repente se calienta el cuerpo. Al aumentar la temperatura puede volver a tener un poco de visión borrosa y después vuelve a recuperar. Eso quiere decir que hay una cicatriz ahí, no es que vuelva a haber una inflamación Claro. necesariamente, Sí. ¿verdad? El signo de Lermite que dijo recién es insinúa la existencia de una mielitis, o sea, una inflamación en la médula espinal. Como en el cuello, nosotros tenemos mucha movilidad, digamos, Sí. del raquis. La movilidad del raquis, adentro también se mueve un poco la médula, tiene cierta movilidad. Entonces, cuando hay un cuadro inflamatorio, al mover bruscamente la cabeza hacia abajo, a veces el paciente siente una electricidad que le baja a los miembros. Eso se llama signo de Lermite. Es muy sugestivo de una mielitis. Cuando hay mielitis, todo lo que está de ese punto de la médula hacia abajo puede estar afectado. Lo característico es que haya trastornos de la marcha, trastornos del control del pipí, por ejemplo, nosotros hablamos de trastornos esfinterianos, retención o pérdida de orina, o sea, es súper molestoso cuando hay una mielitis. Puede tener dificultad en los 4 miembros para movilizar y para la sensibilidad. Entonces, es una enfermedad, digamos, fea, pero gracias a Dios, si uno a tiempo puede hacer un diagnóstico correcto y empezar el tratamiento, hay muchísimas esperanzas de poder mantenerse bien y de recuperar bastante. Bueno, como decías, muy buenos medicamentos, Costosos. pero ya también está la ley, está aprobada prometedora, exactamente. Que hasta ahora no nos sirve porque no está... Se promulgó, pero no está en práctica. Claro. Porque en realidad no hay medios económicos. Claro. Imagínense si el ministerio ahora dice, bueno, vamos a poner en práctica esta ley. Y ellos dicen, no tenemos para comprar aspirina y enalapril, ¿y cómo van a comprar un interferón o un medicamento de nueva generación que salen carísimos? Entonces, tendrían que ver el presupuesto, tener un aumento del presupuesto general de gastos para el sector salud. O ver de dónde van a sacar los medios para esta enfermedad que que tiene una repercusión realmente importante en las familias y en la sociedad porque afecta a gente joven. Así mismo, bueno, un desafío enorme para el ministro de Salud, Mazzoleni, que queremos tenerle en el programa, entre paréntesis, ministro. Cuando no era ministro venía, ahora esperamos que nos visite. Vamos a hacer un corte y volvemos ya. Hablando de esclerosis múltiple, la enfermedad de las 1000 caras, ahora entendemos por qué ese nombre, vamos a ver si aprendimos algo acá con nuestro profe que nos está enseñando pero tan bien. O sea, la esclerosis múltiple es la inflamación de la mielina. Básicamente empieza con un cuadro inflamatorio de la vaina de mielina, básicamente, ¿verdad?
Generalmente nosotros tenemos dentro del cerebro la sustancia gris, sustancia blanca, y en el medio tenemos un agujero donde está líquido. Sí, El líquido cefalorraquídeo sí. le llamamos ventrículos. Sí. Los espacios donde hay líquido adentro. Generalmente empieza con inflamaciones alrededor de los ventrículos. Hablamos de lo más característico que haya focos inflamatorios alrededor de los ventrículos. Eso es lo más frecuente. Pero hay muchas formas diferentes otra vez de esclerosis múltiple. Claro. Algunas de repente parecen una forma tumoral. O le haces una resonancia y te aparece una cosa redonda Sí. gigante y decís, oh, esto es un tumor. Claro. ¿Verdad? Y después resulta ser que era un foco inflamatorio. A veces engaña la enfermedad, Sí. ¿verdad? Eso se llama tipo Valot, que es tipo Sí, tumoral, sí. ¿verdad? Entonces hay muchas clases diferentes, pero habitualmente inflamación de la vaina de mielina, pero a largo plazo afecta también la célula, o sea, la sustancia Sí, gris. sí, sí. No, bueno, pero, o sea, puede aparecerle a cualquier persona. Puede aparecerle a cualquier persona, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, Sí. 3 a 4 veces más frecuente Sí. en mujeres. Y gente es más joven. frecuente entre los 20 y 40 años de edad. Es mucho más frecuente en mujeres jóvenes Ya. y hombres jóvenes. En los hombres muchas veces es más agresiva la enfermedad. Sí. O sea, más rápido uno tiene que escalar en el tratamiento. Hablamos de diferentes tipos de tratamiento. De repente, el interferón, que es un grupo de medicamentos, Sí. que hay diferentes, demostró en un principio era lo único que había y demostró que disminuía la evolución de la enfermedad, o sea, que haya recaídas. Sí. Protege de cierta manera. Después ya aparecieron inmunosupresores que disminuyen el interferón, básicamente evita que ese anticuerpo salga de la sangre y llegue al cerebro. Ajá. Hay una barrera entre la sangre y el cerebro que no permite que pase cualquier medicamento ni cualquier Sí. proteína que llegue al cerebro. Se llama barrera hematoencefálica. Sí. Esa barrera no tendría que dejar pasar anticuerpos, Claro. pero pasan. Sí. Entonces el interferón básicamente es como reforzar la membrana esa para que no pase el anticuerpo. O sea, disminuye un poco la incidencia de la enfermedad. Pero después también se recurrió a inmunosupresores, por ejemplo, que atacan la inmunidad. ¿Por qué? Porque son células nuestras, los linfocitos, los que producen el anticuerpo. Sí. Puede ser que esté produciendo contra esta tacita, pero el anticuerpo se equivoca, se va a ir y ataca mi cerebro. Claro. Entonces, le inhiben a esta célula para que no produzca anticuerpos, pero eso disminuye casi todos los anticuerpos, ¿entiendes? Claro. Los inmunosupresores, los inmunomoduladores. Entonces ahí la persona queda vulnerable a Queda más cualquier... vulnerable a otras infecciones a veces, ¿verdad? Y después hay medicamentos más avanzados todavía que básicamente lo que hacen se llaman anticuerpos otra vez monoclonales. O sea, el anticuerpo es como una banderita, se para sobre esta taza para que todas las células de defensa todas le destruyan a la taza, Sí. a la bacteria. Claro. Esa banderita se equivoca y se para sobre mi rodilla y destruye mi rodilla, por ejemplo, ¿entiendes? El cuerpo. Bueno, se crea otra banderita, otro anticuerpo que se va y se para sobre la célula, el linfocito B, por ejemplo, Sí, que que es está el que- produciendo el anticuerpo específico. Claro. Entonces nuestra inmunidad le disminuye a ese linfocito. Claro. Que era lo que al final uno quiere. Que básicamente Sí, sí, o ¿verdad? sea, es lo que dirigido. podemos hacer, dirigir Sí. contra la célula que está produciendo Sí, el anticuerpo. sí. A eso le llamamos anticuerpo monoclonal, porque Ajá. es un tipo de anticuerpo específico para atacarle a una célula. Sí. Y esa es la generación más actual, digamos, de tratamientos para la esclerosis múltiple. Dentro de la esclerosis múltiple hay entonces diferentes otra vez. Por ejemplo, la que hablamos recién era que había por recaídas, Sí. pero que después vuelve a tener recaída y Sí. recupera, después vuelve a tener recaída, se llama remitente porque remite, ¿verdad? Sí. Repetitiva, digamos, ¿verdad? Recidivante. Sí. Le decimos RR, ¿verdad? Recidivante, remitente, ¿verdad? Entonces, para esa medicación, para esa forma de presentación hay varias medicaciones. Hay otra esclerosis múltiple que de un momento a otro empieza la enfermedad y no para y empeora por el paciente sin parar. Durante más de un año Qué sigue horrible. empeorando. O sea, no puede caminar, no puede mover el brazo, no puede mover los ojos, no puede ver bien, o sea, progresivamente. Y eso se llama progresiva. Sí. La esclerosis progresiva no responde muy bien a los antiesclerosis múltiples habituales. Hay pocos medicamentos que son útiles en esa forma progresiva. Ya. Y hay otras enfermedades inflamatorias que son parientes de la esclerosis múltiple que son similares. Por ejemplo, una enfermedad que afecta solamente el nervio óptico y la médula. Se llama neuromielitis óptica, porque el nervio óptico y la mielitis, ¿verdad? Ya. Se llama neuromielitis óptica de Vick, que es muy similar, pero también es agresiva. Claro. Te deja ciego y te puede dejar con trastornos del cuello para abajo. Ya. Bueno, y ahora vamos con este material que habla de los tratamientos. Por favor, a ver. Tratamientos de las recaídas o brotes. Los corticoides en altas dosis
pueden acelerar la recuperación. Se prescriben como una infusión intravenosa realizada en el hospital que dura al menos 3 horas, a una dosis de 1 gramo por día durante 3 o 5 días. No tienen ningún efecto en la prevención de nuevos brotes. Su uso no es sistemático si los síntomas no son problemáticos. Claro, en este caso, hablar de la inflamación viene a ser como que una ciudad están bombardeando. Sí. Las defensas están bombardeando una parte del cerebro. Si nosotros consideramos que el bombardeo continúa, o sea que sigue habiendo un foco inflamatorio activo, se justifica hacer los corticoides en dosis altas. Pero hay gente que viene a consultar, por ejemplo, después de 3 días o 5 días, llega al neurólogo y te dice, doctor, yo la otra vez no podía mover la mano y ahora ya estoy otra vez moviendo. No se justifica probablemente hacerle el corticoide porque lo más probable es que la inflamación ya terminó. El paciente está recuperando la movilidad porque la mielinización se está reactivando, o sea, se vuelve a arreglar el axón. Cuando ya no está bombardeando las defensas, no tiene sentido bajar defensas, ¿entiendes? Pues ya está en la etapa de recuperación. Claro. Cuando los síntomas son muy chicos, por ejemplo, tengo un poco de hormigueo en la mano y en el pie. ¿Qué? Seguí nomás tranquilo. Bueno, lo más probable es que sí está con un cuadro de inflamación ahora. Sí. Pero no ahí hay que evaluar riesgo-beneficio. No justifica darle una dosis gigante para que la gente tenga idea de la magnitud del tratamiento. Si estoy con un cuadro alérgico gigantesco, no puedo ni respirar, me van a dar 1 miligramo por kilo de peso de prednisona, por ejemplo. O sea, de corticoide. Voy a tomar yo 100 miligramos. A una persona joven, flaca, que tiene una recaída, le van a dar 1000 miligramos. O sea, 10 veces más de una dosis alta. O sea, una dosis altísima de corticoides. Porque es una inflamación gigantesca que daña el cerebro y se le da una dosis altísima de corticoides. Porque está demostrado que hacer dosis altas de corticoides pocos días es más eficaz y tiene menos efectos adversos que tomar corticoides a largo plazo. No me digas. El corticoide te dice, bueno, toma todos los días 100 miligramos durante 6 meses, no va a recuperar probablemente esa movilidad y va a tener millones de efectos colaterales después de 6 meses. ¿Entiendes? Entonces, una dosis gigantesca durante pocos días. Con eso suele atajarse la inflamación. La recuperación no depende directamente del tratamiento. La recuperación depende de qué tanto se dañó en el primer bombardeo como para que el cuerpo pueda regenerar ese nervio. Dios mío, qué apasionante es esto. Vamos con este otro material, tratamientos de fondo. A ver. Tratamientos de fondo. Los inmunomoduladores reducen la frecuencia de recaídas y enlentecen la progresión de la discapacidad. Su tolerancia es generalmente buena. Inmunosupresores reducen la actividad del sistema inmune, cuya respuesta está alterada en la enfermedad. Estos tratamientos deben ser indicados y administrados por profesionales especializados. Como habíamos mencionado, en la temática del tratamiento, siempre es recomendable que sea un especialista que tenga el conocimiento y la práctica en cuanto a la esclerosis múltiple para que dirija el tratamiento, ¿verdad? También hay otros factores que tenemos que tener en cuenta, la disponibilidad del tratamiento. Yo tengo pacientes, por ejemplo, en el hospital de trauma, yo soy neurólogo, en un momento tuvimos interferón. Entonces muchos pacientes venían ahí para que yo le provea la medicación que el ministerio cubrió en algún momento. Ahora no tenemos, ¿verdad? Entonces hay algunas opciones de tratamiento en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Hay algunas opciones o sea, el IPS tiene todos los tratamientos prácticamente que son necesarios. Gracias a Dios en el IPS estamos bien preparados para poder enfrentar una enfermedad como esa. Tenemos los medios para el diagnóstico, tenemos resonador y tenemos los medios para el tratamiento. O sea, una bendición tener IPS si uno tiene una enfermedad grave, ¿verdad? En el ministerio todavía no estamos tan bien, necesitamos el resonador, necesitamos acceso a los medicamentos caros y también unidades donde sea posible hacer ese tratamiento. Yo no le voy a poder internar a un paciente en el hospital de trauma porque no hay un servicio de neurología, no hay un servicio de clínica médica, es un servicio básicamente para accidentes. Entonces, por más que sea una dependencia del ministerio, no tengo los medios humanos, los recursos humanos y los recursos físicos para poder internarle y hacerle un tratamiento de esa magnitud. Entonces, eso derivamos a algunos hospitales como el Instituto de Medicina Tropical, donde hay un neurólogo, hay un servicio de clínica médica, se puede hacer. Lo importante del mensaje es, ante trastornos neurológicos,
déficit de la movilidad, déficit de la visión, déficit de la sensibilidad, dificultad para coordinar la movilidad de las piernas, incoordinación, ataxia le decimos nosotros, desequilibrio, crisis intensas de vértigo que no mejoran con un medicamento común. Es importante recurrir a un clínico, a un médico especialista, a un clínico en clínica médica, por ejemplo, un especialista en medicina interna, y este le va a derivar en caso de sospecha a un neurólogo. O si tienen posibilidad de recurrir directamente a un neurólogo, pueden recurrir a un neurólogo si tienen los medios. Por ejemplo, estar en una ciudad en Asunción, qué sé yo, hay neurólogos. Yo hablo de ciudades del interior donde no hay acceso a especialistas, se recurre siempre a un médico. Si le deja dudas, consulte con otro médico. O sea, los médicos no somos adivinos, no somos semidioses, no somos dioses. Nosotros hacemos la ciencia médica y depende mucho también de la experiencia que yo tenga con ciertas patologías y de los medios que tengo disponibles para poder hacer un diagnóstico. No siempre uno puede, por más buen médico que sea, hacer un diagnóstico de algo complejo. Perfecto. Bueno, y ahora otro material, el último, que habla de pronóstico en general. A ver. Pronóstico en general. La esperanza media de vida se reduce por poco a unos 5 años. En grandes series de pacientes, se estima que la mitad tendrá dificultades para caminar después de 8 años de evolución. Pero esta evolución parece mejorada por los tratamientos de fondo, especialmente cuando se prescriben temprano. La atención multidisciplinar, fisioterapia, rehabilitación funcional, apoyo psicológico, cuidado de enfermería, asistencia social, etc., puede mejorar la vida cotidiana de los pacientes al limitar el impacto de su enfermedad. Súper importante mencionar algo ahí. No está muy entendible lo que dijo el material. Dice que el pronóstico de vida de 5 años. No es así. Si una persona, por ejemplo, en Paraguay el promedio de vida es 73 años de todos, ¿verdad? Sí. Los que tienen esclerosis múltiple, su promedio de vida va a ser 68. Eso es. O sea, puede incidir un poco en el pronóstico de vida futura. No quiere decir que cuando se te hace el diagnóstico tenés 5 años de vida. Nada que ver. Sí, por favor. La esclerosis múltiple puede uno vivir durante 40, 50 años con la enfermedad, a veces sin problema. Hay casos en los que el paciente tiene una manifestación, se hizo el diagnóstico y por muchos años puede estar sin ningún tipo de problema, sin ninguna recaída. Sí. Incluso sin tratamiento antes. Antes no se le da el tratamiento. Una recaída nomás tuvo y no se le da el tratamiento y muchos años el paciente podía estar libre de recaídas, ¿verdad? Entonces no es que va a vivir 5 años, sino que puede cambiar un poquitito el pronóstico de vida a largo plazo, pero con la introducción del tratamiento adecuado, con el rápido crecimiento del armamento terapéutico que tenemos. Nosotros tenemos muchísimas posibilidades terapéuticas ahora, ¿verdad? Gracias a Dios, en Paraguay tenemos disponibles esos medicamentos. Quizás no tenemos en el sistema de salud público, a veces, pero hay algunos. Si el paciente hace un recurso de amparo por medio de la Asociación de Pacientes, muchas veces el juez ordena que se le dé la medicación y el Ministerio de Salud o el IPS le compran. Es triste que tenga que ser así, pero más triste es que se muera alguien porque no tiene acceso a un medicamento. Entonces, también hay cosas que están un poco mal organizadas en nuestro país. Por ejemplo, en emergencia o en hospital trauma, hospital público, yo no tengo un medicamento, le hago una nota para que vaya a pedir en la DIVEM y la DIVEM sí le compra. O sea, ¿por qué la DIVEM va a tener que comprar el medicamento si el Ministerio de Salud, quien tendría que tener el remedio, no tiene? Si el dinero sale del Estado. Claro. O sea, realmente hay cosas todavía para organizar, sería bueno hacerle una entrevista. Lo bueno que tenemos de ventaja es que el ministro es una persona excelente profesional, excelente persona y tiene el conocimiento muy bien preparado está él como para entender estas medicaciones, porque es uno de los mejores formados en nuestro país. Entonces, gracias a Dios el ministro actual es bueno en lo profesional y en lo personal y es una persona abierta, ¿verdad? Pero los recursos no dependen de él. Claro. Hay que hacer un poco de lobby y cosas así para conseguir los recursos. Así mismo, y nosotros le vamos a apoyar desde acá, por supuesto. Terminamos el programa. Muchísimas gracias, doctor, por venir, por explicarnos, por enseñarnos, por todo. Muchísimas gracias a ustedes y quiero... no terminamos el programa, me pusieron ahí, perdón, yo me confundí. Es importantísimo mencionar que el Día de la Esclerosis Múltiple es justamente... hoy. 30 de mayo. Entonces, le quiero felicitar en este día a las personas de la Organización Paraguaya de Esclerosis Múltiple y Enfermedades Inflamatorias
porque son súper organizados, son gente súper buena, se ocupan de los pacientes, se ocupan de los familiares, se organizan en grupos. Estuve en una comilona. Claro, hacen comilonas para promocionar, que la gente Claro. conozca la enfermedad, porque realmente el conocimiento es una de las únicas cosas que nos puede hacer vencer a casi todas las enfermedades y a Así casi es. todos los problemas. Entonces, la ignorancia nos destruye. Entonces, es súper importante que desde donde se pueda, como en el caso de usted, que le felicito, promocionen el conocimiento de las enfermedades, de los tratamientos, y especialmente se promocione que el paciente consulte con un profesional cuando necesite. Así mismo. Bueno, no te terminó todavía el programa. Yo me confundí. Vamos al corte, a la vuelta, a las consultas que ustedes están haciendo a través de redes sociales. Volvemos ya. Tenemos 2 consultas, tenemos 2 minutos. Vamos con esa primera pregunta. Mariana Asunción pregunta, ¿la esclerosis múltiple puede impedir a alguien realizar deportes? Por supuesto que sí, dependiendo dónde estén las lesiones. El hecho de tener la esclerosis múltiple en sí no necesariamente te produce una invalidez. Hay gente que puede tener el diagnóstico y no tener prácticamente ningún síntoma, o no tener ninguna molestia, ¿verdad? Porque básicamente tuvo una debilidad y recuperó, por ejemplo. O sea, hacer ejercicio puede ayudar muchísimo para mantener la fuerza, para mantener el equilibrio, para mantener la energía y especialmente el ánimo. Pero no es una ley que el que tenga esclerosis múltiple no puede hacer ejercicio. Claro. Si te da paraplegia, o sea, no puedes mover las 2 piernas, va a ser difícil que te dediques a trotar, ¿verdad? Entonces, depende de qué manifestación clínica tenga esta enfermedad en este paciente para saber qué tipo de actividades va a poder hacer. Perfecto. La siguiente consulta, por favor. Romina del Luque dice, ¿las mujeres con esclerosis múltiple pueden tener un embarazo normal y sano? Mira qué pregunta. Sí, por supuesto que pueden tener un embarazo normal y sano. Y una cosa muy llamativa, muy particular de la esclerosis múltiple, así como muchas enfermedades neurológicas, es que durante el embarazo el paciente generalmente no tiene recaídas. O sea, vamos a decir que el tratamiento más efectivo para prevenir la esclerosis múltiple es embarazarse. Entonces, considerando eso, se investigó de todas maneras, de todos los puntos de vista, las hormonas, las sustancias químicas, el estado de esto, de aquello durante el embarazo, como puede usar eso como tratamiento y no se entiende, no se sabe exactamente el por qué todavía. Entonces, se puede tener un embarazo normal. Algunos medicamentos contraindican el embarazo. Entonces, cuando la mujer tiene deseos de embarazarse, tiene que hablar con su profesional médico y él le va a indicar qué tipo de tratamiento hay que hacer. Hay medicamentos de fondo que sí se pueden usar durante el embarazo, otros que no. Perfecto, bueno, súper claro. Ahora sí terminó el programa. Gracias, doctor. Te esperamos en uno próximo. Muchísimas gracias por la invitación y siempre estoy dispuesto a venir acá cuando me inviten. Es un placer para mí. Muchísimas gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.